Para su mejor comprensión de esta historia, se recomienda ver la parte anterior del vídeo, continuando, donde lo cual empezaron a vomitar, pero Tianhua junto con su amiga, simplemente se estaban burlando de ellas, mencionando que los 60 taels que ocuparon para invitar a las personas al restaurante, sí está dando el resultado esperado, pero en eso, la señorita Chu gritó a Tianhua, por el ridículo que le estaba haciendo pasar, pero ella se defendió de sus encames, ya que ella, supuestamente, no tenía nada que ver con los malos modales que ella estaba demostrando en público, pero Chu estaba segura de que no la iba a perdonar por todas las humillaciones. Además, ella decía que Tianhua no era la hija del general Shen, simplemente, porque no tenía los ojos azules como su padre, por lo que, rápidamente ordenó a sus guardias a que la desnudaran para luego dejarla en la puerta, con el propósito de que Tianhua sintiera la misma o peor vergüenza ante el público. En eso, al escuchar lo que dijo la señorita Chu, Xuan Shao estaba muy enfadado y furioso, del enojo rompió el tazón que traía en su mano. Al presenciar eso, Sexto mencionó que él nunca demostraba su furia al menos que no sea en el campo de batalla, mientras que por otro lado, los guardias se acercaban hacia la señorita Tianhua, preguntando si se iba a colaborar, o ellos lo iban a hacer a la fuerza, pero a Tianhua no le preocupaba nada, a quien se le preocupaba era a su amiga, pero aún así ella iba a defender a su antigua ama, pero Tianhua le pidió que se retrocediera, porque ella se iba a encargar de aquel asunto. En eso, rápidamente agarró dos palillos chinos para empezar a enfrentar con ellos, dando unas vueltas lanzó épicamente los palillos hacia los guardias. En sus batallas, ella siempre atacaba en los puntos de acupuntura, dando un resultado de que esta vez lo dejó sin poder moverse, al presenciar el ataque que realizó la señorita Tianhua. Tanto Mengdie como Chu se quedaron sorprendidos y sin explicación de por qué los guardias no podían moverse. En eso nuevamente se les escapó un pedo. A este punto, tanto las personas como la señorita Tianhua no podían con el mal olor, así que mejor se decidieron marcharse del restaurante, quedando así dentro del restaurante, la señorita Chu y Mengdie junto con sus guardias soportando el olor desagradable. También Sexto y su hermano se iban a retirarse del lugar por el mal olor que se presentaba en todo el restaurante, pero Xuan Shao todavía no quería irse del lugar sin antes haberles dado su merecido a esas dos engreídas, por lo que había llamado a 8000 jinetes del ejército, que ya se encontraban en la puerta este del restaurante. En eso cuando ya habían llegado los jinetes, Sexto no comprendía para qué estaba allí los ejércitos de Xuan, ya que los 8000 jinetes eran lo suficiente para derrocar un país. En eso Xuan Shao llamó a su hermano, donde lo cual su reacción fue ponerse de rodilla para recibir órdenes del rango superior. Por otra parte, la señorita Mengdie y Chu se encontraban tristes sentadas en la mesa, pero la furia les ganó, donde Mengdie golpeando la mesa mencionó que Tianhua nos hizo quedar en ridículo, mientras que Chu entre lágrimas, recalcaba que no solo había dañado la reputación de ellas sino que también del restaurante, siendo así que después de eso nadie iba a preferir a comer en aquel restaurante, pero en eso, ellas presintieron como que algo movía el suelo. A su vez, por desesperación pensaron que tal vez podría ser un terremoto, así que, no les quedaba otra opción que salir corriendo del restaurante. Cuando lograron salir del local, se encontraron con el ejército de Xuan, donde uno de los líderes del ejército ordenó que se detuvieran todos sus hombres, mientras que Chu estaba sorprendida por la presencia del ejército de Xuan, donde supuso que el que lideraba podía ser el príncipe Xuan Shao, pero la señorita Mengdie estaba asustada porque nunca antes había visto al príncipe Xuan, y que desde su perspectiva era muy atractivo incluso con la máscara, y que según ella, nunca había imaginado ver a un hombre como él, mientras que Chu trataba de mantener la calma, pero se dio cuenta de que se acercaba a su restaurante. Entonces se encontraba muy emocionada, ya que si él comía en su restaurante, nuevamente iba a recuperar la reputación y más aún, sería un éxito para el restaurante Dingxian, así que en eso, Mengdie sugirió atender al príncipe Xuan, con el propósito de que tal vez ella la podría gustar a él, pero la señorita Chu negó que ella la atendiera, porque ella personalmente la iba a atender. A su vez según ella pensaba que la señorita Shen Mengdie no podía ser su tipo, y que ella sí lo sería. Mientras que Xuan Shao se acercó hacia ellas, donde la señorita Chu ofreció su restaurante para que se cenen allí, pero él simplemente lo ignoró y mencionó que se encuentra en una marcha, donde el restaurante estaba de obstáculo, por lo que preguntó a su ejército, ¿qué deberíamos hacer? Donde ellos supieron responder, rómpelo, destrúyelo, extermínalo. A todo eso, la señorita Chu se encontraba súper asustado, ya que, en aquel instante iba a ser destruido por el ejército su restaurante. En eso las personas que se encontraban a su alrededor empezaron a susurrar entre ellos, donde uno de ellos decía que el ejército de Xuan nunca se da vuelta en la marcha, mientras que otro decía que en una marcha habían movido una montaña, así que no era un problema un simple restaurante. A todo eso, a Chu no le quedaba de otra que aceptar que su restaurante iba a ser destruido. Por otro lado, Tianhua y Xiang Ming ya se encontraban en su casa, donde estaba jugando con su gato, pero antes de llegar a casa, habían comprado varias cosas, entre ellos incluía los muebles y ropas, todo gracias con el dinero que consiguieron al vender las joyas, por lo que, Tianhua, con alegría manifestó, que finalmente se parece a un lugar donde vive la hija del general Shen, pero en eso Xiang Ming tenía la curiosidad de, por qué había pedido al carpintero que construya una casa pequeña, y que incluso tenía una alfombra en su interior.
a lo que la señorita Tianhua respondió, que era para su gato, donde en eso, cargó a su gato y lo echó adentro, para que pruebe su nueva casa, así que, cuando se encontraba dentro de su casa estaba muy feliz, pero de la nada le golpearon la puerta, preguntando si se encontraban allí, donde Tianhua, con solo escuchar la voz supo que era la señora Chen, y se preguntaba, ¿qué lo traerá por aquí? Así que ella desde la puerta decía, que había ocurrido un gran evento en el capital, donde lo novedoso era que el príncipe Xuan quien pasaba cuidando la frontera había regresado a la ciudad, donde el banquete de las flores iba a ser realizado con anticipación, motivo por el cual, el príncipe Xuan había enviado invitaciones de manera muy especial a todas las señoritas de la familia Shen, donde la señora Chen decía que la señorita Tianhua era muy afortunada de ser invitada, porque tenía el mal olor corporal, donde también, la señora de la casa temía que vaya con ropas baratas, así que había enviado a Chen para que entregue alguna de las ropas delicadas. En eso Tianhua se levantó para recibirlas, mientras que, para la sorpresa de la señora Chen, la señorita Tianhua llevaba ropas muy bonitas y lujosas. Ella siempre estaba acostumbrada a ver a Tianhua con ropas básicos, pero en aquel momento estaba muy bien vestida, llegando incluso hasta pensar que la señorita Bailian no se lucía de esa manera, donde la señora le había pedido que entregue ropas simples para humillarla, pero todo se estaba poniendo al revés, así que mejor Tianhua se procedió a retirar, pidiéndole a Xiang Ming que lo recibiera, donde ella aceptó en recibirlo, pero para la sorpresa de la señora Chen, ella también se lucía muy delicada como la señorita Tianhua, donde Xiang Ming agarró lo que habían traído, y se procedió a retirarse. En eso, la señora Chen estaba súper enfadada porque Xiang Ming llevaba vestidos a su medida y finamente confeccionada, donde ella no tenía ropas de aquel nivel, dando así que ella quería saber por qué ellas habían cambiado mucho en tan solo unos días. En eso, Tianhua iba a entrar a su habitación, pero pidió a su amiga que solo lo atendiera afuera. Ella usualmente, cuando venían de visita invitaba un té, pero aquella vez no se iba a poder, debido a que Tianhua no quería que entren, y como las ropas ya fueron entregados ella le sugirió que se podían retirar, mientras que ella, también entraba a la habitación. Una vez adentro empezaron a burlarse de la señora Chen, porque era notorio que ella estaba muy sorprendida, pero a su vez, Tianhua no sabía que era un banquete de flores. Así que su amiga Xiang Ming empezó a explicar, decía que el banquete de las flores es celebrada por la emperatriz en el Valle de las Flores, donde sus invitados eran todos los caballeros, y damas que todavía aún no eran comprometidos. Después de decir todo eso, empezó a molestar que podría conocer a su chico correcto, donde la señorita Tianhua interpretó como una cena gratis para citas a ciegas. Además de eso, en aquel celebración, las damas nobles mostraban sus talentos, donde si ganaban, la recompensa era una borraja de hielo. La borraja de hielo crecía una vez al año. Además de eso, su apariencia era extremadamente hermosa. A todo eso, Tianhua estaba recordando que necesitaba aquel premio, ya que era el antídoto para el veneno hielo de fuego, porque anteriormente había prometido a Xuan Shao que iba a curar de su enfermedad, así que ella estaba decidida en presentarse y ganar el premio. Pasaron unos días, y ya era la hora de ir al banquete donde Shen Bailian y Shen Mengdie ya se encontraban listas, pero estaban esperando a Tianhua, donde según ellas, Tianhua no se iba a presentar ya que solo la iba a dar vergüenza por su mal olor corporal, donde la señorita Bailian, recordando el momento pasado entre Tianhua y el príncipe heredero, según ella no se iba a presentar al banquete, pero en eso llegó la señorita Tianhua junto con Xiang Ming, donde, tanto Bailian como Mengdie se quedaron sorprendidas, y viendo con mala cara porque ella se iba a presentar en banquete, pero Mengdie se dio cuenta de que Tianhua ya no tenía el mal olor corporal, donde era evidente que preguntó por qué no tenía el olor corporal, a lo que la señorita Tianhua supo responder que había usado el costoso antiguo jade aromático, lo cual podría cubrir el olor corporal de su cuerpo, pero ella le estaba mintiendo a su hermanastra, porque el olor corporal era muy difícil de quitar, por lo que ella, por el momento estaba ocultando con una droga, pero claro, ella tenía que inventar una explicación sobre la desaparición del olor. Así que había creado un pendiente de jade, con un polvo fragante que duraba toda la noche, donde también ella esperaba hacer dinero con el jade, ya que Shen Bailian de cualquier modo la iba a querer tener, por lo que, en aquel momento ella se encontraba súper molesta, ya que al no tener el olor corporal, nuevamente tenía la oportunidad de llamar la atención al príncipe heredero, donde en eso su hermana Mengdie estaba alegre por el jade, pero la quería quitar, porque según ella, Tianhua no merecía un jade tan valioso, pero Tianhua solamente la esquivó cuando ella la quería quitar, pero también le procedió a dar una bofetada. Mientras Mengdie se encontraba en el piso, estaba sorprendida que ella la bofeteó, a lo que preguntó por qué la había bofeteado, pero era evidente, ya que ella estaba molestando mucho, y como Tianhua era la hermana mayor con mucho más razón tenía el derecho de corregir su error, mientras que desde la distancia, Shen Bailian observaba todo y llegó a conclusión de que la señorita Tianhua realmente se había cambiado, pero su objetivo era obtener el pendiente que quitaba el mal olor, así que empezó con dirigir a Tianhua, donde primero supo disculparse por su hermana Mengdie, llamando así que ella solo estaba jugando, pero inmediatamente preguntó,
¿Qué costo tiene el pendiente? Y a su vez, cuestionó si está en venta, mientras que Xiang Ming en su mente decía que, la señorita Tianhua compró en un tail de plata, y que quería saber cuánto la iba a pedir a su hermanastra. En eso, tocando el pendiente, mencionó que había comprado a un comerciante extranjero, donde le había costado un total de 300 tales de plata, pero Shen Mengdie no la creyó, porque su madre nunca la daba el dinero, peor una suma de 300 tales de plata, pero en eso Tianhua dirigió a Bailian diciéndole que ella sí sabe de dónde consiguió el dinero, mientras que Bailian solamente pensaba en obtener el pendiente de Tianhua. Así que propuso en comprar el pendiente, donde Tianhua accedió en vendérsela, siempre y cuando ofrezca un precio razonable, por lo que, Bailian ofreció 800 tales de plata, porque según ella, Tianhua era de poca visión y que vendía el pendiente, por lo que, sin el pendiente el olor se iba a regresar hacia ella, y prácticamente ya no sería amenaza para ella, pero para Tianhua, el precio que puso ella no era lo suficiente, diciéndole así que, Bailian tenía que pagar 10 veces a su precio original, por lo que ellas se quedaron sorprendidas mientras decían, 3000 tales de plata. En eso Mengdie se encontraba muy enojada, pero Bailian la calmó, porque ella sí la iba a comprar. Además de que era una gran suma de dinero, ella estaba dispuesta a pagar, porque según ella, sin el pendiente nuevamente iba a volver a tener el olor corporal, así que Bailian aceptó el trato, y rápidamente se fue para conseguir el dinero de su madre, mientras Tianhua esperaba, decía que ella ni siquiera se negoció con ella. Luego de unos minutos llegó con el dinero y lo entregó, pero también pidió su pendiente, así que Tianhua lanzó el pendiente. En eso la señorita Mengdie alcanzó al pendiente, y estaba súper emocionada y decía que huele muy bien. Siendo así, no había la duda de que era un tesoro. En eso Bailian, con una risa malvada, quitó el pendiente y lo lanzó contra el piso, donde el resultado era evidente que se iba a romper, donde Tianhua solamente se reía de todo eso, mientras preguntaba, ¿acaso no piensas ser amable conmigo? Pero Bailian respondió por qué debería ser amable contigo, recalcando que el pendiente ya estaba roto, y que a ella no le gustaba eso. Además de eso, según su plan era enviar a Tianhua a un callejón sin salida, y ella recalcaba que Tianhua tenía la oportunidad de cambiar su vida, ya que sin el olor corporal habría obtenido un estatus noble nuevamente, pero la perdió, por tan solo 3000 taels de plata, llamándola así persona de poca visión, y que está condenada a ser una perdedora, mientras que Mengdie estaba feliz por eso y llamándole inteligente a Bailian. Pero Tianhua y Xiang Ming simplemente se reían de ellas, mientras decían que Bailian se veía fea, incluso más fea que cuando fue picada por las abejas hace unos días atrás, así que mejor si iban a retirar del lugar y continuar al banquete de las flores. Pero en eso Bailian enfadada dijo, ¿acaso no escuchaste lo que te dije? Preguntándola, ¿no te sientes arrepentida? Pero ella simplemente dijo que hubiera pedido un precio más alto, y en eso sacó otro pendiente idéntico al que lo vendió, mencionándola que si también quieres esto, iba a subir más el precio, mientras que decía que el comerciante había sido muy amable, y que le había insistido para que la comprara, así que le había dado un pendiente más, pero gratis. A todo eso, ellas se quedaron sorprendidas, mientras que el carruaje de Shen Tianhua se puso en marcha, pero Bailian estaba arrepentida de haber pagado 3000 taels de plata, y más aún, se encontraba enojada, y decía que no la iba a dejar ir fácilmente, así que su plan era llegar antes que Tianhua a Valle de las Flores, pero ellas sí iban a ir montadas en caballos, porque según Bailian tenía un plan para engañar a Tianhua. El Valle de las Flores era realmente hermoso, un lugar digno para la familia real. Cuando Tianhua llegó, ya habían llegado sus hermanastras. Cuando ella se bajó del carruaje, las otras damas que se encontraban presente, estaban susurrando entre ellas por la difamación que estaban haciendo sus hermanastras. Así que era evidente que había puesto a su contra, pero ella simplemente iba a aceptar el desafío. En eso, entre lágrimas se acercó su ex mejor amiga, la señorita Chu, mencionándola que había perdido algo justo en aquel momento, por lo cual le pidió ayuda a Tianhua, mientras en su pensamiento decía que no estaba segura de que el plan de Bailian funcione, pero con todo, ella la iba a ayudar, con el propósito de vengarse de ella por lo que la había hecho en el restaurante de Xian. Pero también Tianhua iba a seguir su juego porque era evidente que no era verdad después de lo ocurrido en el restaurante, así que, de manera preocupada preguntó, ¿qué había perdido? Mientras que también Bailian preguntó lo mismo. Así que mejor pidió detalles del objeto para ayudar a buscar, mientras que en su pensamiento decía que, ahora que todas las chicas están reunidos cerca de mí, será fácil de difamar y que con eso según ella iba a lograr arruinar la reputación de Shen Tianhua. Así que, empezó a detallar sobre el objeto perdido. Bueno, mencionaba que era una reliquia familiar, la cual se denominaba jade antiguo aromático. Asimismo, supo manifestar que no la pudo encontrar luego de haber regresado de visitar a Tianhua, donde lo cual, la reacción de la señorita Tianhua fue sorprenderse, dando así que ella nunca había ido a visitarla, y era evidente que estaba mintiendo. Mientras tanto Bailian afirmaba haber visto la reliquia de Chu cuando era joven, pero ella pedía una característica única del objeto. Asimismo, las chicas que se encontraban presente afirmaron haber escuchado hablar de aquel reliquia, pero Tianhua se encontraba súper sorprendida, debido a que el nombre del jade, ella la había inventado cuando Bailian la quería comprar. En eso, la señorita Chu sacó un retrato del jade, mencionando que podía ocultar el olor corporal, así que era evidente que iba a culpar a Tianhua, porque ella estaba ocultando su olor corporal, pero con una droga, donde las chicas rodearon a la señorita Tianhua.
Por otro lado, Mengdi culpaba directamente a Tianhua de haber robado la reliquia, mientras que Chu vio que la señorita Tianhua traía un jade colgado en su cintura. Siendo así, gritó diciendo que era de ella. Entre fingida de lágrima recalcó que ella a Tianhua la veía como su mejor amiga, y que según ella no esperaba que haga eso. Además de eso, mencionó cómo puede ser la hija del general Shen. En eso Bailian, fingiendo apoyar a Chu, pidió a su hermanastra que lo devolviera, recordándole que en aquel tiempo era grave robar una joya, incluso la podrían condenar de por vida. Así Bailian decía que iba a pedir al príncipe heredero que la sentencia de Tianhua sea leve. Pero Tianhua no se encontraba nada preocupada y a esta altura, sospechaba que era el plan de Shen Bailian. En eso, Xiang Ming se enojó, y mencionó que Chu nunca había visitado en los últimos días, pero Tianhua dijo que se calmara porque ella sí sabía cómo arreglar el asunto, así que empezó con dirigir a todos los presentes, refiriéndose que ella sí comprendía la situación de pérdida de su jade, pero mencionó que eso no era motivo para retrasar el banquete de las flores, porque podría generar problemas y era una situación incontrolable con los organizadores de la ceremonia. Mientras tanto Shen Bailian decía que Tianhua es realmente cuidadosa al momento de reprochar en público, donde lo cual según ella había planificado todo cuidadosamente, y que aquel día era su juicio final. En eso llegó Eunuco Chen, quien era la cabeza privado de la emperatriz, diciéndole que su excelencia está interesada en su reliquia, el antiguo jade aromático, por ende, necesitaba su presencia junto con su reliquia, donde la reacción de Chu fue ponerse de rodilla para pedir que haga justicia por ella, donde, otra vez con lágrimas fingidas comentó que la señorita Tianhua había robado su reliquia familiar, y utilizó a las chicas que se encontraban presente como sus testigos. Así que Eunuco iba a ayudar para que Chu recupere su reliquia, por lo que todas las chicas que estaban presente la iban a acompañar hasta donde se encontraba la emperatriz. En eso Bailian estaba burlando de Tianhua, porque según ella, iba a ser condenada. Cuando llegaron donde la emperatriz, Eunuco comentó el problema que tenían las chicas. Al saber el problema, la emperatriz interrogó a Tianhua para saber si era verdad. Bueno, la emperatriz también estaba de cómplice de Bailian, así que la iba a condenar sin realizar ninguna investigación. Ella era la madre del príncipe heredero, donde, cuando se encontraban en la relación, ella era muy buena persona con la verdadera Shen Tianhua. Pero cuando se enfermó, fue la primera en tratarlo mal, donde, un día Tianhua había servido un té caliente a la emperatriz, donde su reacción fue verter la taza de té en su cara. A todo eso, Tianhua defendió preguntando, ¿qué acaso no piensa realizar ninguna investigación para condenarme?